Listo, vale. Muy buenos días para todas las personas de Rol en Casa y buenas tardes también para los que están en otras latitudes. Vamos a comenzar con una charla rolera hoy sobre un tema bastante interesante que es el Deus Ex, el Railroading y los procesos propios. Recuerden que siempre los estaré ahí leyendo en el canal en Discord en charlas y clases para que me comenten, para estarlos leyendo, porque esta charla la idea es que tengamos participación entre todos. Inicialmente, pues si quieren irme escribiendo para ustedes qué es el Deus Ex o cómo lo ven dentro de una partida de rol y para ustedes qué es esto que llamamos el railroading y luego pues al final les hablaré un poco respecto a los procesos propios. Siempre comienzo estas charlas dándoles ciertos anuncios. Primero recuerden que el 30 de abril tenemos el día de cinemáticas roleras de Rol en Casa, temática Samurai. Ya están las inscripciones abiertas para jugadores completamente gratis, partidas de 3 horas, muy abiertas para novatos. Así que todas las personas bienvenidas, por favor compartan esta información, únanse porque estos días pues son bastante interesantes, oportunidad para probar nuevos juegos, para que los narradores también prueben nuevas eh, narrativas, por decirlo así, y también pues para que ustedes puedan unirse a esta gran comunidad, una de las mejores y más grandes comunidades de juegos de rol de países hispanohablantes. Dicho esto, recuerden también que, y para algunos narradores que ya saben de la casa, hoy les voy a otorgar al final de la charla, para los que dijeron por ahí, les voy a otorgar un código de rol 20 a los narradores de la casa únicamente, a uno de ellos. Es un código para esta historia, esta aventura de Critical Role que salió para D&D en Roll20, de Call of the Netherdeep, para que la narren aquí en Rol en Casa. Entonces espero que estén por ahí pendientes los narradores que dijeron o que estaban interesados. Vamos a ver a cuál de ellos le podemos otorgar esto con la cuestión de que se narre en Rol en Casa y que más personas puedan disfrutar de estas partidas. Adicional a esto, recuerden, estamos aún en el aniversario, el segundo aniversario de Rol en Casa, estamos haciendo la convocatoria para que las personas donen desde $1 y todo lo que recojamos de aquí a mayo se va a dar directamente en premios dentro de la comunidad, incluyendo cuentas pro de Roll20 y posiblemente una de estas claves de Forge para que puedan también hacer cosas bien interesantes. Y si logramos un poco más, de pronto un par de libros originales en PDF y ya veremos si logro también conseguir algún tipo de aliados para que podamos dar algunos premios en físicos en algunos países. Así que ya saben, bienvenidos todos. Em, Comencemos entonces con esta charla de hoy sobre Deus Ex, sobre Railroading y hablemos un poquitico de Sandbox por ahí y el otro término que también se llama Diabolus Ex Machina. Pregunta inicial, como les decía, para ustedes, ¿qué es el Deus Ex Machina o cómo lo perciben ustedes o cómo lo consideran dentro de las partidas de rol? Yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado y sobre todo este es un término que viene desde la literatura, desde el teatro. En general, digamos que el Deus Ex es cuando hay una intervención divina dentro del destino de los personajes o protagonistas que carece de sentido en la narrativa. Es, digamos que una definición que podemos dar desde el teatro. Pero el Deus Ex Machina pasa mucho en los juegos de rol. Principalmente porque como narradores a veces nos cuesta, y esto también implica a los jugadores ya se van a dar cuenta de que desde qué parte, y sobre todo para un narrador novato, nos cuesta ser imparciales dentro de la mesa, nos cuesta un poquito separarnos y ser simplemente árbitros y dejar que las cosas sigan andando. A esto me refiero es que nosotros, como narradores, tendemos a hacer o a tener esta omnipresencialidad y esta omnipotencia dentro de los juegos, y cuando no logramos separar esto de la narrativa, tendemos a generar cariño o a generar cierto tipo de rencor hacia los personajes inconscientemente, algunas veces conscientemente, e intervenimos en sus decisiones. El Deus Ex, en este caso, digamos que hace, o lo que hace es cambiar el destino de una mesa. Y podemos hablar de dos términos que son similares. El Deus Ex es sobre todo cuando queremos salvar o cuando queremos hacer algo más hacia el lado de la gloria y de lo positivo. Y el Diabolus Ex, que es cuando hacemos algo hacia el lado trágico. Ejemplo
fundamental con esto, los personajes se están enfrentando a una criatura. Resulta que los dados no están ayudando, resulta que han tomado malas decisiones, resulta que las cosas están yéndose muy mal y pues esta criatura no estaba hecha para que los personajes murieran allí. De la nada, pues cuando ya cayó la mitad de la party, aparece un cazador, llamémoslo el cazador de la historia de Caperucita, y este cazador da y asesta este último golpe salvando a los personajes. ¿Por qué? Porque el narrador entra en pánico diciendo los personajes no podrían morir en este momento y claramente pues hay que salvarlos de alguna manera, pero esta forma de salvarlos, esta forma, llamémosla fortuita de evitar su deceso, entra dentro del proceso de un Deus Ex, porque no tiene sentido, porque aunque el narrador diga, no, si es que el cazador estaba por este lado, es que estaba pasando esto otro, es que hay una justificación, se queda esta sensación o este sinsabor respecto a no es algo que estábamos esperando, no estamos esperando refuerzos, no es algo que realmente debería estar sucediendo. Ese es, digamos, como el Deus Ex cuando estamos salvándolos de una u otra manera. Incluso en una menor medida a veces pasa, y les digo que no es nada malo, ya van a entender un poco, lo importante es saber a qué nos referimos con estos términos para poder entender que no es que sea algo negativo desde que lo hagamos de manera consciente. Un Deus Ex es cuando hay un jugador que nosotros queremos que se muera, y se los digo porque eventualmente va a pasar para los narradores. Puede haber un personaje que nosotros querramos que se muera, bien sea un personaje no jugador o bien sea un personaje dentro de la mesa que queremos que se muera por un motivo, bien sea por algo narrativo, bien sea porque queremos darle un giro, bien sea porque de pronto esta persona se está volviendo muy importante, o bien sea porque es alguien que está descarrilando un poco toda la historia y se está yendo como o rompiendo la agenda narrativa. Y el narrador entonces hace que justamente pasen cosas para que este personaje se muera. O le pase algo trágico, o por ejemplo tienen un objeto mágico que les está salvando todo y el narrador necesita que este objeto ya no exista porque siente que se está rompiendo parte de lo que él quiere y hace que el fin trágico aparece alguien que elimine este objeto mágico que les está salvando todo el tiempo el cuello a los personajes. Entonces, es algo de lo que no estamos exentos ninguno de los narradores, pero es importante que entendamos muy bien qué es, cómo entra a jugar dentro de una historia y cómo lo podemos volver de cierta forma coherente con la narrativa. Hacia ahí vamos. Entonces les voy a dar un par de guías sobre este tipo, pero voy a leer primero lo que decía Madeline. Lo relaciono con un jugador fuerza la narrativa haciendo que algo resulte, que algo ocurra, aunque esto no resulte lógico dentro de la historia, las reglas que estamos siguiendo, los eventos. Un poco, pero el Deus Ex, por eso puse Deus Ex y el Railroading. Esto de forzar la narrativa va más con un Railroading, que llevamos para allá, el encarrilamiento. El Deus Ex es más cuando la fuerza sobrenatural, y realmente en el teatro pasaba era esto, que baja literalmente un dios y salva al héroe. Aparece este dios para poderlos ayudar, ¿sí? Y no tiene un sentido. O sea, es algo como súper natural. Y les digo, yo lo he utilizado, no hay ningún problema, no es algo que sea negativo. Y de entrada les cuento, las charlas roleras parten mucho desde mi experiencia como narrador, desde mi conocimiento como eh, creador narrativo y lo que he estudiado, pero no viene siendo una cuestión de no hagan esto, ni tiene que ver como posición dentro de rol en casa. Es más como una guía que a mí me ha servido y que ha podido ayudarme dentro de mi narrativa. Y yo sentido, siempre les digo esto, en estos 2 años de rol en casa, siento que he mejorado un montón como narrador a partir de hacer procesos de introspección, a partir de jugar con narradores novatos y con narradores expertos y de entender y escuchar a los jugadores que tengo, especialmente a los novatos. Esto sirve muchísimo y por eso viene esta situación. El Deus Ex es negativo si no lo sabemos utilizar. El Deus Ex es negativo si el narrador se vuelve visceral y muy sentimental dentro de la acción y realmente se nota que quiere salvar a los personajes. ¿Sí? De la nada aparece esto, de la nada sucede esto, y entonces se vuelve algo que se llama la coincidencia suprema. Una cosa es que ustedes estén perdidos dentro de un laberinto que se está inundando con lava y resulta que uno de los personajes que había estado buscando puertas secretas y había sacado muchos fallos se recuesta contra el muro y sin querer activa la puerta que los va a hacer salir de este lugar. Es una coincidencia, digamos, forzada, pero es una coincidencia que no entra ni siquiera tanto dentro de un Deus Ex porque igual era lo que el personaje venía haciendo y los dados estaban fallando, ¿sí?
puede pasar. Pero un Deus Ex, ya en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, es cuando esta puerta se abre porque resulta que adentro de este templo completamente abandonado había una persona. ¿De dónde? Resulta que fue más adelante y esta persona estaba investigando y el narrador intenta sacárselo de la manga, pero pues a lo que los jugadores sabían cuando entraron, cuando vieron huellas, cuando estuvieron explorando, este sitio estaba completamente desierto hace cientos de años. Pero este personaje apareció de la nada, abrió la puerta y además los guía para que puedan salir antes de que la lava los consuma dentro de esta trampa mortal. Si me siguen hasta ahí, se dan cuenta que es meter algo que no estaba dentro de la narrativa, pero meterlo forzadamente. Sí, es distinto cuando yo le digo a un jugador, acá viene la distinción y ya les voy a dar un poco de pistas cómo podemos hacerlo para que se sienta un poco coherente, aunque sepamos que estamos forzando un poco este tipo de situaciones, este tipo de destinos de los personajes. Un ejemplo con esto es ser coherente con la lógica de los jugadores. Algo que yo, por ejemplo, hago con algunas cosas con la narrativa es decirles no lancen, porque no quiero darle la posibilidad al azar de que ellos fallen en algo en lo que son expertos. En ese caso, digamos que podemos decir, no es un Deus Ex, estoy simplemente siendo coherente con la narrativa. Tu enano sabe de esto. Él ha vivido toda su vida bajo tierra porque te va a hacer lanzar algo para lo que él básicamente es experto. O sea, es casi como un animal que tiene un sexto sentido para este tipo de cosas. ¿Por qué voy a hacer lanzar a este personaje a hacer en esta situación donde él conoce tanto? Entonces le digo, tú te das cuenta que este muro se ve un poco diferente. Ahora tienes que buscar ese mecanismo, que es distinto, pero sabe que por lo menos acá hay una puerta. Esa es una manera de ayudarles sin que estén lanzando y no buscar la pifia en la que ya con la pifia sabemos que básicamente esa puerta se desdibujó de la mente de los personajes. Entonces es importante empezar a buscar algo que llamaremos la coherencia narrativa. Y esta coherencia narrativa nos va a permitir utilizar y darnos cuenta que los personajes son capaces de crear su propio destino también, incluso cuando este destino pueda ser fatal. Entonces, esa es una de las cosas. La otra es recordar, y por eso digo que también los jugadores tienen que ver con el Deus Ex para que no forzar las decisiones de los narradores. Recuerden que como jugadores ustedes deben ser coherentes con la narrativa de su personaje. Ayer, por ejemplo, le decía a un jugador de la mesa, le decía, porfa, ten en cuenta esto, no te estoy negando tu personaje antes de que comenzáramos, pero le dije, estás en una mesa con dos paladines, con un bárbaro que es bueno, y tú te estás metiendo con un personaje malvado, después de que yo te dije que la agenda narrativa de este juego como tal no lo permitía, porque son novatos, y no quiero como que se sienta esta parte de personajes contra personajes, para la experiencia que les quiero plantear como novatos. Entonces yo le estoy explicando a él que hay una cosa que se llama agenda narrativa. Sí, le estoy diciendo, tienes que tener una coherencia con la mesa y con la propuesta que yo te estoy dando. Puedes jugarlo con todo el gusto, pero es posible que tu personaje dure dos sesiones y se muera. Hay que ser coherente con la narrativa que yo propongo como narrador, con la agenda narrativa del juego y con la narrativa que proponen los jugadores. Y esto es algo necesario para jugadores novatos y expertos. Sean coherentes con su personaje. Si ustedes son caóticos por naturaleza, pero se metieron en el papel de ser un personaje muy legal, métanse en el personaje muy legal. Hagan que este personaje salga y tenga decisiones y salga a relucir toda esta parte legal que tiene en su cabeza. Si yo soy muy caótico y me meto a un personaje con el que no voy a poder rolear, se va a sentir en la narrativa y esto va a hacer que en varias ocasiones el narrador trate de forzar el outcome, el resultado, las consecuencias de tus decisiones, porque esta incoherencia tuya con tu personaje va a forzar un poco en la historia. Entonces, eso es complicado. Eh, entonces, esta parte de la coherencia narrativa es muy importante para parte y parte. Algo que pasa, y por qué les digo que el Deus Ex Machina en general se puede sentir como algo negativo, es porque lo podemos considerar un engaño. Es una situación que les digo que a mí me ha pasado, afortunadamente no tantas veces, pero lo he visto y lo he sentido como jugador, en la que nos quitan, y esta es la característica principal, nos están quitando, y viene también con el railroading, la libertad de decisión y la libertad de tener mi destino. Sí. Mi personaje se quiere morir. ¿Por qué se quiere morir? No porque yo quiera suicidarlo, porque tenga que ver algo directamente con esta temática, digamos, lujuria dentro de esto, sino porque mi personaje en su historia está viviendo esta situación. Se quiere morir no como estoy emo y quiero hacer esto, como dicen algunas personas, sino en su narrativa y en su consecuencia de las acciones de mi personaje. Ya siente que ha llegado hasta el límite, hasta acá puede estar y el narrador no le permite tomar
no digo la decisión de morirse, sino no le permite tomar la decisión de sacrificarse por el equipo, ¿sí? Este es el jugador que ya no quiere hacer nada más y simplemente sale corriendo o va cargando contra el ejército para darle un tiempo más a los jugadores. Y el narrador dice, no, cuando vas a ir allá explota una granada y entonces te das cuenta que tú sales volando y le salva la vida porque el narrador no quiere, pero no quiere ser coherente con la historia de este jugador. Esto es lo que nosotros podemos considerar como un engaño, lo que nosotros vamos a sentir como que nos está haciendo falta eh, esta capacidad de poder decidir nuestra historia. ¿Sí? Yo quería hacer este tipo de cosas con mi personaje, yo quería llevar esto con mi personaje, pero estoy sintiendo que el narrador no me lo está permitiendo, no puedo tener un desarrollo, un desenvolvimiento de mi propia historia. Esto es completamente importante con la coherencia narrativa a la que hablaba, porque los jugadores no quiere decir que puedan hacer lo que se les da la gana, si no están metidos dentro del, de nuevo, coherencia de su personaje. ¿Sí? Si yo tengo un paladín que simplemente quiere dedicarse a matar a todo el mundo, eso no es coherente con la historia que me estabas armando de tu paladín. Entonces, no quiere decir que el narrador me vaya a permitir hacer todo. No sé si hasta ahí me siguen la idea. Hay cuestiones donde se siente el engaño y esto es particular para ciertos personajes. Se siente un engaño porque yo pensé que mis decisiones iban a tener efecto, pero al final me doy cuenta que el efecto es lo que el narrador quiera. Punto. Yo no puedo tomar decisiones. Es lo que les contaba en algún momento. Nosotros tenemos una regla que era con 320 es muerte instantánea en 3.5, con 220 era el doble crítico. Y una vez comenzando la historia, sacan 320, se muere el personaje, se muere este villano y el narrador muy contento, perfecto, denme 10 minutos, reorganizo y seguimos. Eso es maravilloso. Mientras que en otra historia, jugando con otro narrador que fue bastante negativo, sacamos muy buenos críticos, estábamos a punto de matar y de matar a este villano, o sea, ya le hemos hecho tanto daño y el tipo como si nada, y entonces siguió y siguió y siguió y siguió, y uno siente que lo está engañando porque acá no vamos a matar a este villano cuando nosotros podamos hacerlo bajo nuestras características, sino cuando el narrador quiera. Y era lo que yo les decía en algún momento en una charla que tuvimos. Un Deus Ex Machina es darle más puntos de vida a una criatura, más de los que debería tener. ¿Por qué? Porque digo, ah, no, pero es que era mi villano, entonces yo quería y mi villano entonces ya no tiene 50 puntos de vida porque lo mataron muy rápido, sino tiene 250. Eso quiere decir que tu villano no debería tener ni siquiera puntos de vida. Y es una cosa que ya les voy a decir como una táctica que uno puede tener para mejorar esta parte. Leeré un comentario de Madeleine mientras comentan ustedes y me dicen qué opinan respecto a esto que les digo. Mada dice, en ese aspecto no lo considero negativo per se, podría ser útil en algún momento, especialmente si algo forma parte de la historia concuerda narrativamente, pero hay ocasiones en las que los jugadores pueden solucionar la situación. El narrador sube la fuerza y a los enemigos repentinamente, luego el personaje no jugador del narrador apareció y dio el último golpe y ocurrió constantemente. He tenido esa experiencia. Yo también la he vivido, espero no haberla narrado yo, pero estoy seguro que yo he cometido varios errores respecto a esto y son cosas que tengo y que quiero cambiar. Por aquí está pasando uno de mis personajes no jugadores favoritos de las charlas, alguien haciendo perifoneo de alguna cosa, por si de pronto lo llegan a escuchar. Entonces, en esta parte es algo que les digo. Esto que dice Jubas, ¿los salvo o los mató o los mató la trama? Eh, como narrador hay una cosa que me gusta pensar y que siempre trato de decirles esto. Recuerden que los narradores tienen tres voces en general. Tenemos la voz descriptiva, la voz que te cuenta el mundo, la voz que te dice van por un campo, una llanura en la que ven en el horizonte el río, ven que el río se ve cristalino, se ve que al fondo son unas nubes negras, posiblemente a unas cuantas horas habrá una tormenta, pero en esta parte ustedes sienten el sol y el verano. Acá yo no tengo ningún tipo de intervención narrativa más que la descripción. Tenemos otra voz en la que nosotros intervenimos en la narrativa a partir de los personajes. Bien sea, se encontraron aquí un campesino y el campesino los saluda y les dice, hey muchachos, ¿para dónde van? Los veo algo perdidos. Esa voz es la voz que interviene en la narrativa. O bien sea porque pasó un águila gigante volando, como en la historia de ayer, y esa es más allá de la descripción, estoy metiendo un personaje o una tensión dramática allí. Esa es la segunda voz, cuando empezamos a interactuar. O meto un villano y el tipo simplemente sale y les dice, bueno, o me dan el dinero o hasta acá llegan y aparecen otros tres. Intervengo en la narrativa. Y el tercero, y es una de las voces más complicadas de tener a veces porque uno no la distingue, es la del árbitro.
y como árbitro es cuando lanzan los dados y en este momento de árbitro, por ejemplo, yo me río, me gusta cuando sacan un crítico, cuando sacan una pifia, todos se han dado cuenta que yo soy muy expresivo, todos los que han jugado conmigo, cuando hay distintos lanzamientos, pero debo ser completamente neutral, por eso se llama árbitro. Sí, yo tengo que ser neutral en que y es una cosa que uno puede decir como me encanta esta frase de Iván Drago de Rocky. If he dies, he dies. Si se muere, se muere porque esa es la historia. Los héroes mueren. Los héroes mueren y estamos en un mundo medieval fantástico y si este héroe tuvo una mala decisión, puede morir. Algo que por ejemplo yo digo siempre para mis historias y para que sepan cómo entra ahí el Deus Ex Machina para que no mueran tontamente, es que yo les digo a los jugadores, ustedes solamente van a morir si mueren de manera épica. O sea, si hacen algo que sea épico y que realmente sea memorable. El resto de los personajes no van a morir, a menos que incluso sea una idiotez épica. Sí, como encontré el cubo de Hellraiser y lo voy a intentar resolver. Pues ok, sabes que es una idiotez, hazlo, lo solucionaste, te moriste, pero acabas de desatar el apocalipsis y es algo épico porque este personaje acaba de complicarle la vida al resto de los jugadores. Entonces, esa es una parte del Deus Ex. Por ejemplo, cómo se puede usar de una forma positiva es algo que yo les contaba en algún momento, es una de las tácticas que yo utilizo. Primero, yo a veces le bajo la vida a las criaturas y a los villanos cuando siento que se ha cumplido un objetivo. Y esta es una parte muy importante. Cuando entra una batalla, los, las criaturas, los villanos, antagonistas, Némesis, deben tener un objetivo dentro de la historia. No es atacar por atacar. Y es una cosa en la que yo llevé por cierto tiempo una contraria respecto a la agenda de algunos narradores de Dungeons and Dragons. Que esto se vuelve el mazmorreo, el hack and slash, el andar matando gente, yendo matando gente porque sí, entonces sale y sale y sale y sale. Eh, Deben tener un objetivo dentro de la historia, ¿sí? Los antagonistas, los malvados, las criaturas deben tener un objetivo dentro de tu historia, dentro de lo que quieres proponerle a los jugadores. Y por eso yo a veces le bajo la vida, porque siento que a veces los dados no les están funcionando, pero la intención es que los jugadores sientan que pueden hacer acciones tácticas y que pueden combatir y que se conozcan entre ellos. Dale, atácalo por este lado, pasa esto, no sé qué. La otra vez tuvimos un ataque con un cerbero y la verdad no tuve que bajarle un solo punto de vida a sus tres cabezas pero estuvieron a punto de morir tres personajes. O sea, estuvieron a punto de quedar en ceros los tres personajes y con la última alcanzaron a meter un crítico que fue lo que les salvó. No tuve que bajarle la vida, pero creo que ellos entendieron en ese momento que existen criaturas muy poderosas, pero que además existen hechiceros capaces de convocar estas criaturas poderosas. Ese era mi objetivo. Y en la sesión de ayer estuvieron hablando de eso y uno dijo, "No, es que estos magos son de mucho cuidado, no sé qué. Ya, cumplí mi objetivo. Yo no necesito que ellos sientan que esta criatura les dio 500 puntos de experiencia porque no estamos en un videojuego. Para mi forma de tener la agenda narrativa. Entonces una cosa que yo hago es bajarle la vida y otra cosa que he hecho en algunas partidas para que lo tengan en cuenta es no ponerles puntos de vida a las criaturas. Simplemente ponerle un objetivo. Quiero que ellos sientan la presión de estar matándola. Entonces yo voy viendo, yo voy tomando nota claramente los puntos de vida que van haciendo. O sea, no le pongo más de los que podría tener, sino que simplemente no hago un conteo específico de cuántos tiene. Voy viendo y voy viendo por rondas. Y cuando voy viendo cada situación y cada acción que van teniendo y cada ataque que yo voy teniendo, voy diciendo, ellos están entendiendo esta situación. Particularmente lo hago cuando son criaturas muy bajas, cuando son criaturas que simplemente necesito que les ralenticen el camino. ¿Sí? Van llegando al castillo y resulta que les salen tres bandidos goblins. Pues necesito que estos bandidos goblins los ralenticen, pero no van a ser los bandidos goblins que si todos pifian y ellos sacan críticos, tres bandidos goblins mataron a todo el equipo porque no es la historia, no es la necesidad, no es el objetivo narrativo en este momento. Y estoy seguro que los personajes son superiores a esto. Si se dan cuenta es un tipo de Deus Ex, porque en este momento estoy quitando una parte del azar de la máquina, de la mesa. Pero estoy cumpliendo con lo que yo les estoy proponiendo a ellos con agenda narrativa. Y esa es la parte de la coherencia, es el punto donde uno puede jugar. La coherencia es que ellos son héroes y como héroes y dentro de la historia, como yo les digo, ustedes no pueden morir por cosas pequeñas desde que sus decisiones sean heroicas. Si ustedes se dedican a hacer otro tipo de cosas, ya va a ser diferente la consecuencia del fin de esto. Entonces, yo hago mucho énfasis en esto porque es distinto cuando yo narro un Ravenloft a cuando yo narro un Dungeons and Dragons tradicional ambientado en Dragonlance, cuando yo narro un Cult, cuando yo narro
Supernatural, las cosas y la agenda narrativa es completamente distinta. Por ejemplo, en Supernatural es una serie. El Deus Ex es latente, porque ustedes son los personajes, ustedes están, o sea, de hecho tenemos una cosa que llaman los plot points. Ustedes pueden casi tomar y reescribir el guión de la historia, ustedes, no yo. Entonces voy a usar 5 plot points para que en este momento la hemorragia de este tipo no solamente se frene, sino que él tenía en la parte de atrás una pistola y cuando voy a curarlo saco la pistola y le disparo a la criatura. Están reescribiendo el libreto porque esa es la agenda narrativa de Supernatural. Si ustedes vieron la serie se van a dar cuenta que los personajes protagonistas se salvan de todo muchas veces de una manera así. ¿Por qué? Porque es la agenda y se siente bien. Porque nosotros estamos acostumbrados a que ellos, básicamente hay un dios, ahí sí está el Deus Ex, que está guiando la historia de ellos y que no quiere que mueran. Y está también Crowley que quiere ayudarlos y está, o sea, todos en cierta manera quieren matarlos pero quieren ayudarlos. Entonces, se vuelve coherente y recuerden que la palabra clave con todo esto es que sea coherente con la narrativa. Leo un par de cositas que estaban diciendo acá. Mao dice en Shadowrun cualquiera puede morir fácil, así como jefe supremo, jefe se mueren dos tiros bien puestos. Sí, eso pasa en creo que muchos juegos. Más allá de eso, me refería a que algunos narradores como que no están de acuerdo cuando una criatura muere o cuando un villano muere rápidamente. Eso, hay muchos juegos en los que yo les digo, acá pueden morir rápido. Mutant Year Zero, Mad Max, de un solo tiro pueden estar muriendo incluso los jugadores. Entonces ya cuando se dan cuenta que esta historia es letal, cambia la forma en que actúan y la forma en que se cuidan. Liam dice, bueno, Ryu, más de la mitad de una campaña entera soportando una narradora que hiciera todo lo que comentas, aumentando la vida de los enemigos, no dejando que el PJ decía qué hacer, quitando objetos normales y convirtiéndolos en ultrapoderosos. No sé si se escucha mucho el ruido, me pueden confirmar acá en Discord que ahora está pasando enfrente, parece eso el tipo. Ok, ok, me dicen si el gusto se escucha porque está pasando preciso este camión. Creo que están vendiendo 6 enfrente. No, están vendiendo creo que papa. Bueno, eso es parte de hacer toda esta transmisión en vivo. Me encanta, yo no voy a editar esto. Creo que nunca voy a editar estos videos a menos que alguna vez tenga extremo tiempo. Pero termino de decir esto. Entonces, esto que decía Ryu, quitando objetos normales, convirtiéndolos en ultrapoderosos, después de cierto tiempo ya es absurdo y le quita la lógica del rol en sí. Exactamente. Y es cuando tú sientes, y es una de las características que yo más detesto, cuando el narrador tiene su personaje jugador dentro de la mesa. Yo odio eso. Hasta el decía, me gusta cuando algunos personajes no jugadores mueren dentro de la historia, si me toca a mí, aporta el drama, claro. Y es que la muerte es parte sonará muy tonto, la muerte es parte de la vida, pero la muerte es parte de la trama. Cuando muere un héroe es genial. Cuando la gente comenzó a ver Game of Thrones sin haber leído los libros, se sorprendía muchísimo porque nos acaban de recordar que la muerte es parte del heroísmo y que la gente que tú quieres, básicamente esta historia se podría llamar Este no es tiempo de héroes. La gente en la que tú más crees no es la gente que va a terminar. Claramente hagamos caso omiso de la última temporada que no existe, pero en general nos enseña esto y muchas partidas de rol deberían decirnos esto desde el comienzo. La muerte es parte de esto y si ustedes logran hacer las cosas de cierta forma, pues ya saben qué va a pasar. Mis antagonistas tienen una suerte pésima en los dados. Yo tengo lo contrario, cuando narro tengo miedo porque mis personajes, sobre todo los villanos, tienden a tener demasiada buena suerte con los dados y mis jugadores tienden a sufrirlo mucho. Eh, Samu decía, una publicación de Pixar con consejos sobre cómo contar una historia decía algo como, es bueno que los personajes se metan en problemas a causa de la causalidad, es malo que los personajes resuelvan problemas a causa de la causalidad. Si bien los dados son un factor del azar en la vida real, creo que el nivel narrativo está bueno si los dados favorecen. El relato haga que sea mérito de los personajes y no tanto un accidente o un ataque casual, tal cual. Muy de acuerdo. Vic preguntaba la historia de Call of the Netherdeep, ¿la publicarán para jugadores nuevos también? Es un código para tenerlo en Roll 20, entonces va a ser para narradores. La idea es que narren esa historia acá. Entonces hay que estar pendientes, ya en un momento les haré una preguntita para darles a los que estén conectados de los narradores que quieran narrar esta historia. O sea, principalmente la característica es que tengan que narrarla acá. Paso un momentico, bueno, recuerden que básicamente el Deus Ex Machina a veces también implica esta situación de los Simpsons de un hechicero lo hizo. Pero ¿por qué pasó esto? Un hechicero lo hizo. Cuando los jugadores empiezan a cuestionarse ciertas situaciones y el narrador tratando de justificar diga otras cosas. La última
perdón, antes de pasar al railroading, porque ahí me extendí un poco, digamos que el último consejo que les puedo dar con esto es que recuerden que hay una forma de mantener la coherencia narrativa y es dando pistas. A mí me ha gustado mucho como varios jugadores de mis últimas mesas que al final notan este punto de, de razón pasó tal cosa. Porque yo les he estado justificando ciertos asuntos con pistas, algunas pistas, algunos datos que les voy botando de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Y cuando ellos atan todo esto se dan cuenta que lo que pasó no fue fortuito, no fue como, este man se lo acabó de sacar del bolsillo y este villano nunca existió, pero lo metió acá porque ya vamos nosotros muy bien. No, no tienen esa sensación, sino que es como más bien la revelación y por eso las pistas te van a ayudar mucho a mantener un Deus Ex que no se sienta como un Deus Ex. Porque las pistas te ayudan a que los personajes mismos vayan hilando la historia, así sea inconsciente. Cuando al final pueden lograrlo, que es como cuando vemos una gran película y tenemos como este desarrollo y este momento de, de revelación, decimos, claro, ya, maldita sea, sí, tiene toda la razón. Ya, y nosotros mismos justificamos y le damos razón a lo que acaba de pasar. Eso es maravilloso, en serio, cuando sucede, porque porque logramos que los personajes también se hagan parte de esta historia y se sorprendan. Y cerrando esto, les digo, el Deus Ex, cuando lo piensas y lo vuelves coherente y lo vuelves consciente dentro de tu historia, no es nada malo, porque lo estás utilizando de una forma en que los personajes lo entiendan. Cuando yo narro Conan, Conan el Bárbaro, yo les decía a los jugadores, ustedes tienen una última oportunidad, incluso en la muerte, así que tengan mucho cuidado, pero recuérdenlo. Y en algún momento un personaje murió, no fue algo épico, porque la idea es que fuera algo épico, pero murió. Y él se despierta y se despierta en un momento, en un punto donde encuentra dos bárbaros como medio cromañones, así todos como medio deformes y toda la cosa, y escucha una voz que le dice, demuestra que aún tienes esto, que es ser un héroe. Y tenía que pelear contra estos dos. Si lograba vencer a estos dos, volvía a la vida en 0 puntos de vida porque los dioses en este punto estaban interviniendo, pero estos lo sabían ellos desde el comienzo. Entonces era muy interesante porque ellos no eran como, bueno, me puedo morir cuantas veces. No, lo que pasa es que en ese punto de muerte tengo una última oportunidad y si ya acá la embarro completamente, la pifio, ya mi personaje se va. Y sienten esta cuestión de que es un llamado épico, es un llamado en que un Dios te está dando una oportunidad antes de morir de, bueno, ¿realmente quieres seguir el camino de convertirte en alguien grande? Te doy esta oportunidad. Entonces, no es malo si lo volvemos parte de la historia, pero es importante como narradores que lo contemos a los jugadores, que les digamos, no es como voy a hacerles un Deus Ex, sino la narrativa tiene estas características. Y como jugadores, de nuevo, sean coherentes con su historia. El railroading es una cosa muy similar a lo del Deus Ex, pero funciona más a esto que llamamos encarrilar. Y encarrilar es nuestros jugadores, y es como la imagen que siempre ponen, nuestros jugadores están, o nosotros como jugadores estamos en un vagón de un tren que va del punto A al punto B, no sé, 100 kilómetros. Y resulta que nosotros estamos adentro de este vagón pequeñito donde estamos sentados, básicamente somos cuatro jugadores, solo tiene como dos espacios, al frente y dos espacios atrás para sentarnos y no podemos hacer nada más. Y en algún momento decimos, pero es que ya estoy cansado del mismo momento, quiero salirme. Y cuando me quiero salir me doy cuenta que el narrador me cerró las puertas, no hay ventanas, no hay ni siquiera conductor, sino que todo el tiempo va andando solito. Esa es la definición clásica de lo que es un railroading. ¿Cómo nos lleva de un punto A a un punto B y nos quita esto que llamamos la libertad de decir, muy similar a lo que pasa con el Deus Ex. Lo que pasa es que acá es mucho más notorio. En un Deus Ex no nos damos cuenta como jugadores siempre. A veces pasa y uno dice, o sea que yo pude haber hecho cualquier cosa y el narrador iba a terminar matando a este villano con este otro personaje no jugador. Ahí es donde les decía lo del engaño. Con el railroading es la cuestión de quitarle la capacidad de decidir a los jugadores. Algo que es, como digamos, el antónimo del railroading es lo que llamamos el sandbox. Y es algo que yo trato de usar mucho con mis jugadores, aunque ya les explico en qué momentos es bueno hacer este tipo de encarrilamiento. El sandbox es lo contrario. Ustedes tienen mundo abierto, ustedes decidan lo que quieran hacer. ¿Sí? Pero es distinto y les pongo los primeros ejemplos. El railroading es que los jugadores llegan a un pueblo y quieren hablar con cualquier persona porque están con ganas de conocer algo. Entonces el narrador dice, bueno, ahí hay un tipo cuidando unos caballos, hay una persona sentada fuera de la taberna, hay una mujer que está llevando una ropa y hay un niño que está jugando con una ruedita. Quiero hablar con la señora que lleva la ropa. No, ustedes van y los mira mal y no les dice nada. ¿Ok? Quiero hablar con el niño. El niño los ve y sale corriendo y no les dice nada.
Ok, quiero hablar con el que está sentado. Este tipo llega y los mira, está borracho y se duerme. Ok, les estás dejando una única alternativa que es hablar con el tipo de los caballos. Cuando van a saludarlo, el tipo los saluda. Y ese sí les habla amablemente. En ese momento, básicamente estamos como en estos juegos en los que yo quiero abrir una puerta y la puerta es completamente falsa hasta que yo veo este marquito brillante y ese es el único lugar por el que yo puedo salir. Ese es el ejemplo en el que nosotros tenemos el encarrilamiento. Y lo que pasa con esto es que como jugadores sentimos que no nos están permitiendo rolear. Esa es la gran característica. No podemos rolear porque ¿para qué roleamos si las historias están guiadas hacia algo que el narrador quiere? El narrador nos está empujando, nos está forzando. Era algo que decía Madeleine hace un rato. Es esto, nos está llevando y nos está empujando a la historia que el narrador quiere. No hay posibilidad de decidir, no podemos tomar decisiones, no podemos hablar con otra gente porque poco a poco nos van empujando. Y nos van empujando, y nos van empujando. Y esta característica sí es muy negativa. Alguien me hablaba en Twitch, perdón, decía, es interesante el tema que comentas del Deus Ex, pero conservando la coherencia narrativa hace más fluida la sesión. Claro, como les digo, desde que ustedes lo tengan muy claro, no es nada malo. Igual con el railroading, y ya van a escuchar un poco más cómo el encarrilamiento en ciertos momentos puede servir, especialmente con jugadores novatos. Pero también hay que saberlo hacer, o si no, de nuevo va a pasar esto. Y el ejemplo claro, ya voy a leer varios comentarios que me dejaron. El ejemplo claro que les puedo hacer esto es con la vida real. En la vida real van a darse cuenta de esta situación y pónganse por un momento en este papel y se van a dar cuenta por qué el encarrilamiento puede ser tan malo. Imagínense que ustedes le están haciendo con sus amigos la fiesta o con su familia la fiesta sorpresa a alguien, no sé, a sus papás, a su pareja, a su mejor amigo, amiga, van a hacer una fiesta sorpresa y le están cuadrando con unas personas. Ya saben cómo se comporta esta persona, ustedes conocen la vida de esta persona y saben que pueden acompañarla ese día para poderla llevar hasta tal lugar y que se sorprenda. Pero resulta que esta persona que toda su vida ha hecho exactamente las mismas cosas, este día se le dio por hacer algo distinto. Entonces nosotros estamos con esta persona y nuestra única tarea es llevar a esta persona desde el punto A hasta el punto B, pero esta persona quiere ir a tal otro lado, quiere ir a almorzar a este sitio, quiere ir a tal lugar, quiere sentarse a ver una película y yo tengo que llevarla hasta este otro punto de la ciudad. Si yo fuerzo mucho este encarrilamiento, la persona va a empezar a preguntarme, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás llevando allá? ¿Qué hay allá? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? Ese es el problema con el encarrilamiento. Uno se empieza a dar cuenta que te están empujando, te están forzando a algo que no quieres hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona tiene que llevarla igual, pero tiene que empezar a utilizar otras herramientas para poderla llevar. Tiene que escribirle a un amigo y decirle, hey, escríbele tal cosa para llevarnos a tal lugar, escríbele tal otro para llevarnos a tal lugar. Empezar a utilizar otras herramientas para que esta persona no sospeche que te están llevando. Ese es el punto en el que uno puede llevar cierto encarrilamiento desde que los jugadores no sientan que esto pasa. Y por eso decía que es importante a veces para los jugadores novatos. Porque cuando uno es novato, a veces le falta la capacidad de tomar decisiones. A uno le cuesta un poco rolear cuando está comenzando, a uno le cuesta decir voy por tal lugar o por tal otro lugar. Así que para eso los personajes no jugadores te pueden ayudar un poco a empujar sin forzar. ¿Sí? Es el personaje no jugador que te dice, pues a mí me parece que esta idea es buena. Yo no sé, a mí me suena, pero pues es que yo trabajaba en el ducto subterráneo del tren, entonces pues yo lo conozco. Ese punto los está empujando a que vayan por el ducto subterráneo, no les está tomando la decisión, no es un encarrilamiento per se, pero es una forma de poder presionar un poquito la historia cuando los jugadores no saben tomar decisiones. Esto es completamente distinto a si los jugadores quieren salir y resulta que hay un derrumbe y la única puerta que está abierta es la que los lleva al ducto subterráneo. Es como, ok, no podemos salir, nos toca ir por el ducto subterráneo. Bajamos, ven tres caminos, pero dos están derruidos y sigue el camino de enfrente. Ok, pues nos toca ir por el camino de enfrente. No hay otra manera de poder salir de acá. Este encarrilamiento lo que causa es un grado de insatisfacción que va a crecer. Al comienzo, cuando uno es novato jugando, no lo siente. Pero con el tiempo, créanme, y sobre todo cuando uno juega juegos más narrativos, va a sentir esta presión que nos van dando. Yo les pongo este ejemplo y ahora sí voy a leer los comentarios que tienen acá. Este ejemplo que me pasó a mí el año pasado, eh, siempre lo pongo porque pues, las cosas buenas y las cosas malas, ustedes saben que yo las utilizo como ejemplos. En este caso yo era jugador y narrador le pregunto yo, pues yo doy estas charlas, por lo tanto trato de ser muy consecuente, créanme que
si fallo en algo y algún jugador me dice, estás fallando en esto que dio la charla, por favor dígamelo porque yo trato de ser consecuente con esto. Le digo al narrador, le digo, bueno, ¿cuál es la agenda narrativa de tu juego? Qué bueno jugar esto. Ravenloft, hace años no juego Ravenloft, lo narro hace mucho, pero hace años no he podido jugarlo. No, es súper narrativo, estamos jugando una historia muy similar a la casa de Strahd, pero es así, 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 así. Yo, uff, buenísimo. Me voy a armar mi personaje gitano que quería jugar hace resto, Semivistani. Este personaje es un ladrón, pero pues es un tipo que tiene estas características, es comerciante. La verdad, lo que hace más que todo, sus habilidades van más que todo hacia el carisma. Es un tipo habladorcísimo que es capaz de comercial cualquier cosa, porque es un tipo de personajes que me gusta mucho rolear. O sea, me divierto mucho roleando estas cosas porque siento que ayuda a un grupo que de pronto le esté faltando esta onda. Perfecto. Primera sesión, 1 hora y media sin poder tomar una sola decisión y una sola palabra a mi personaje. Ustedes escuchan toda la historia, toda la narrativa, por dónde van, resulta que estamos metidos en esto, llegan a tal lugar y resulta que casi como que llegamos así, imagínense los personajes cayendo frente a una escena, hay tres brujas, iniciativa. No hay momento previo, nosotros no nos dimos cuenta, no podemos hacer nada atrás, no podemos tomar ninguna decisión atrás, fue como... Ok, iniciativa, vamos a hacer toda esta vuelta, lanzamos iniciativas, cada uno sus acciones, yo bueno, yo tiendo a ser muy recursivo, yo tiendo a ser poco ataco tácticamente, yo tiendo a ser como, ok, si esto está pasando, quiero darme cuenta si hay un foco de tal cosa, quiero ver si puedo distraer la atención de tal otra cosa, yo soy poco, me pongo en este lugar para tener ventaja por esto. A mí se me olvidan esas cosas, yo juego es mi personaje muchas veces no piensa tácticamente en momentos de estrés, sino me escondo, hago tal otra cosa. Entonces todos los jugadores, bueno, hago tal hechizo, tal otra cosa, ya ellos conocían el juego, conocían esa narrativa, yo era primera vez, entonces bueno, los vi a todos aportar y yo, eh, vale, trato de ayudarles de esta forma, pam, llaman un demonio, aparece un demonio y atacarnos también y yo, bueno, puedo hacer el clásico sneak attack para hacer más daño, entonces el sneak, toda la cosa, perfecto, los matamos. Y dije, listo, bien, introducción como por combate no está mal. Roleamos. Hey, sí, mucho gusto, o sea, nos acabamos de conocer, por algún motivo yo estoy acá ayudándoles, pero bueno, entramos a la caverna donde estaba esta cosa porque nos tocaba resguardarnos por algún motivo y entramos, iniciativa. Dos hombres lobo, un hombre lobo, ladrón enano, una cosa así. Fue como, ok, estamos en el calabozo de las criaturas, estamos en el calabozo del manual de monstruos. Otra vez nos atacan, otra vez la misma situación, no hay forma de hablar, no hay forma de hacer nada, la misma cosa. Descanso, encuentran un objeto mágico, otra cosa, otra vez nos atacan. Y el caso es que fueron dos sesiones para mí que fueron te atacan, te atacan, te atacan, te atacan, te atacan. Y el rol no existía. Y me están haciendo un railroading tan fuerte porque es que mi personaje no podía buscar trampas, no podía escuchar, no podía interactuar con los demás porque casi todo el tiempo era iniciativa. Los están atacando, los están atacando. ¿Qué es lo que pasa con esto? No es que el narrador sea malo, no es que esto esté mal, sino que la agenda narrativa y la pregunta que yo le hice al comienzo no existió. Si me dice esto, yo les había dicho en algún momento, pues me armo un bárbaro y simplemente quiero atacar y decir mi clásica o la clásica que ya conocen que es tener dos hachas y decir todo esto se soluciona con diálogo y con paciencia. Diálogo es mi hacha, paciencia es mi garrote y entro en furia y acabo a todos. Simple. Pero como la agenda narrativa era diferente, pues mi personaje era un inútil dentro de este juego. Mi personaje es un personaje que habla dentro de un juego de espadas. Mi personaje es el que lleva un cuchillo a una pelea de armas de fuego. Entonces, esa es la que pasa con el railroading, cuando te empiezan a empujar, pero además cuando la agenda narrativa no tiene sentido con lo que te están diciendo. Y ese es un gran problema, porque como jugador generas una insatisfacción grandísima, que es lo que no deberíamos tener dentro de una partida de rol. Recuerden, siempre les diré, el rol es para divertirnos y entretenernos. Si no pasa esto, es que algo mal está sucediendo. Si cuando acabas de jugar rol te sientes mal, te sientes presionado, te sientes triste, pero no en el sentido de, es que mi personaje casi se muere o algo así, sino te sientes triste porque sientes que no te dieron oportunidad de actuar, porque te hicieron bullying por muchas cosas, la verdad es mejor que no sigas jugando. No sigas jugando en esa mesa. Tienes toda la oportunidad y es una de las razones por las que existe rol en casa. Para que tengas muchas más mesas en las que puedas participar con gente maravillosa que te van a guiar y que te van a acompañar y que vas a poder tener una partida mucho más interesante, mucho más divertida y que al final por lo menos salgas con una sonrisa o diciendo, wow, carajo, creo que pude haberlo hecho mejor, pero qué buena historia, qué buena historia estoy jugando. Entonces, el problema del railroading y el Deus Ex cuando están mal llevados es que tenemos insatisfacción como jugadores. Leeré un par de cosas de lo que escribieron por acá.
Jugás decía, es bueno no usar puntos de vida, sino lógica de vida al enemigo. Tipo, ya se están dando duro y le pegaron flechazos en el hombro. Les lanza un rayo y le lanzaron un rayo a un enemigo y le rompieron la pierna. Ya no se va a mover, ya va a morir, pero no con puntos, sino como es construido el enemigo. Yo te lo digo desde la narrativa. Si en tu narrativa funciona que este enemigo quede con vida, hazlo. Porque de pronto los jugadores van a llegar y listo, vamos a ver alguno sanguinario que le va a clavar la espada para matarlo, pero vamos a ver esa evolución de ese personaje sanguinario que lo hace. O van a llegar y van a decir, bueno, está con vida, le vamos a perdonar la vida si nos cuenta toda esta información. Seguramente a puntos de vida lo matan. Y creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. Tratemos de no matarlo. Crítico, ok, se murió. Bueno, tratemos de tomar el otro como rehén para preguntarle, ah, lo matamos. Tratemos de tomar este otro, bola de fuego. Ok, ya no queda ninguno a quien le podemos preguntar dónde están los villanos. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está la gente que encontraron? ¿Dónde está tal otra cosa? Ahí es donde el narrador puede darnos la oportunidad de decir, este no tiene puntos de vida, ya como le lanzaste, el flechazo le pegó en el hombro, el otro le rompió la rótula, el tipo está, no está agonizante, pero tiene dos heridas críticas y está en el suelo quejándose, pero está vivo. Así que ustedes, ¿qué quieren hacer? Eso está bien porque dentro de la narrativa es coherente. Si te das cuenta ahí lo que yo quiero como narrador es de pronto darles la oportunidad de algo que tal vez no hubieran podido hacer en otro momento. Eh, la montaña rusa Disney que te muestra escenas e historias. Lo que yo hago en casos, bueno, prácticamente ya lo mataron porque no puede hacer mucho más. Ahí saben que terminaron por las circunstancias, no porque se les acabaron los puntos de vida. Aunque lo hago, si es algo muy grande, intento que hagan otras cosas. No todos luchan hasta la muerte, pueden empezar a hablar, negociar. Esa es una parte también importante. Recuerden que los enemigos tienen esta capacidad o esta calidad de ser mortales. El ser mortal para cualquier criatura le implica ciertas cosas, incluyendo el instinto de supervivencia. No siempre la criatura que te encontraste, el oso lechuza, el grifo, el buitre gigante, va a querer luchar contigo hasta la muerte. Muchas veces por supervivencia porque son animales y cuando ya se sienten muy heridos o van a tratar de huir o van a pedir clemencia de alguna manera. No siempre van a luchar a la muerte. Eso es algo que quiero hablar en otra charla, que a veces pasa con algunos narradores, que buscan que siempre el combate terminen o se mueren ellos o me muero yo. Y la verdad es que los conflictos narrativos y dramáticos dentro de lo bélico tienen situaciones maravillosas. Eh, el Rey Rodney le quita la voluntad al jugador. Listo, listo. Arameo decía, como narrador me gusta mucho trabajar con improvisación y una narrativa un tanto más sandbox, como comentas, pero he andado con el interés de usar herramientas como mapas o cosas. Al usarlo siento que me cuesta porque termina una dinámica de encarrilamiento. El hecho de atribuirle a ciertos lugares alguna función en específico. ¿Qué consejos darías para ese tipo de herramientas en encarrilamiento y monotonía? Pues mira, yo siempre lo digo y la verdad no es que sea con orgullo, es más una cuestión de tiempo, porque yo quisiera poder tener tiempo de armarles unos mapitas bien, bien jalados a mis jugadores. Yo improviso todas mis partidas. O sea, yo tomo decisiones a partir de lo que los jugadores me dicen. E incluso yo improviso mapas. Entonces yo les digo a los jugadores, ustedes van caminando y por esta cueva y ven que se bifurcan tres y yo voy haciendo la marcación en ese instante de acuerdo a la narrativa. Entonces no lo vuelvo como puntos fijos dentro de esa historia. Sin embargo, el uso de los mapas no está mal porque recuerda que hay situaciones y momentos que sí están hechos hiperconstruidos en el mundo. No en tu narrativa per se, pero sí en el mundo. Si tú ahorita vas a una biblioteca, esta biblioteca sigue siendo exactamente igual, estés tú o no estés tú. Y seguramente es alguno de los que están escuchando viaja y ve esta biblioteca, va a encontrarse exactamente lo mismo. Entonces no es que tenga que tener puntos fijos. Si hay un mapa de la cueva de unos mineros, este mapa es este mapa. Existe. Y como existe, hay puntos fijos y están allí. ¿Sí? No es que tú los encarriles, simplemente ellos van a explorar. Y esa es una parte importante, que entiendan que se va a explorar. Y como se va a explorar, puedes tener en el punto A, en esta cueva, hay tres hobgoblins escondidos. En el punto B hay un cofre con un mímico esperándolos. En este punto está la cueva del tesoro. ¿Sí? Eso no está mal. Entonces, no caería dentro del encarrilamiento. El problema del encarrilamiento es que tú quieras llevarlos a la sala del tesoro y tengas un mapa con 18 caminos posibles y cada camino que intenten les cierres y no les dejes poder entrar a ninguna puerta, ¿sí? Ah, no, es que la puerta no abre. No, intento forzar la cerradura. No, no tiene cerradura. Ok, entonces la quemamos. Cuando la queman se dan cuenta que hay un muro de fuerza. Ahí en ese punto uno dice, de verdad, estoy en un videojuego. O sea,
¿Por qué no me dejas entrar acá? Y esa es una característica que a veces nos puede fallar cuando no tenemos herramientas para improvisar. Uno fácilmente puede improvisar. Hay un cuarto abierto. Yo alguna vez en una historia pasó esto y fue muy chistoso porque estaban tan como con la paranoia tan alta que les digo, ver un cuarto donde hay una cubeta, un trapero y una escoba. Busco por trampas. Dale, dale, te va a permitir buscar por trampas porque sé que tienen la paranoia. No hay trampas. Tomo el trapero y lo rompo porque quiero ver si tiene algo por dentro. Saco el balde y lo riego. Y en serio se demoraron como media hora dentro del mundo normal haciendo cosas con eso. Y yo, ya se dieron cuenta que es un cuarto de limpieza. Ok, igual lo cierro y voy a tratar de dañar la cerradura. Y fue como, perfecto. Pero sirve, ¿sí? Es maravilloso porque tiene que ver con la coherencia narrativa del momento y les permitía el lanzamiento simplemente para que incrementarles la paranoia, porque ellos saben que, o mis jugadores realmente saben que si yo les permito lanzar algo es porque algo pueden encontrar. Yo casi nunca les hago hacer lanzamientos inútiles, ¿sí? Entonces es divertido porque pasa eso. Entonces esa es la cuestión que te digo. Si quieres usar mapas para un lugar específico, hazlo. Eso no los va a encarrilar ni los va a volver monótono. De hecho, a veces es bonito uno poder explorar ciertos sitios. Y también recuerda que tú eres libre de poder cambiar las cosas dentro de este sitio. Si tienes un mapa, tú puedes dejar algunos puntos simplemente abiertos para que los improvises dentro de la historia, ¿sí? De pronto acá, uy, acá esto estaría buenísimo, ya que los jugadores acaban de decir esto, estaría buenísimo que pase y se acaba de crear. Es una de las cosas que más me gusta de la improvisación, la narrativa viva. Puede crearse algo dentro de lo que está pasando. Eh, Atsamu decía, no necesariamente un mismo enemigo tiene que ser el mismo enemigo. Ellos también podrían tener niveles, diferentes orígenes, diferente entrenamiento. Obviamente sería una regla de homebrew. Con jugadores legalistas no sirve. Sí, sí, yo tengo un rollo y yo siempre les digo a los jugadores cuando voy a narrar, recuerden, me salto las reglas. Para mí narrativas por encima de reglas, entonces ténganme paciencia, siempre les digo por si de pronto me quieren justificar algo a nivel de libro, es como, sí, pero en la narrativa funciona más bien así. Entonces, hay que tener también en cuenta eso en la agenda narrativa, ¿no? Hay que respetar mucho que también hay personas que les gusta mantener cada regla y eso está bien. Jamás piensen que eso está mal. Que yo sea caótico por naturaleza respecto a las reglas de los juegos de rol no quiere decir que esté validando que todos lo sean. Eibra decía, hay un dicho que he visto que va como, nadie se queja de los rieles si la atracción está divertida. Y dependiendo de que se juegue también se puede considerar parte del sportsmanship, deportividad de los jugadores. Si están jugando Ghost of Saltmarsh, llega alguien a decir, bueno, me voy a Waterdeep y no lo dejan, puede ser reroading, pero también es mal sportsmanship de parte del jugador. Por eso es importante lo siguiente, y gracias por tocar este tema, el encarrilamiento cuando lo vas a hacer, y de nuevo igual que el Deus Ex, tiene que ser claro, digamos, tiene que ser legal con los jugadores, tiene que ser abierto a los jugadores. Si yo les digo a ustedes, les voy a narrar una historia prearmada, ya les estoy diciendo, es una historia prearmada, o sea, tengan en cuenta que acá no tienen un mundo abierto como el que están acostumbrados a que yo les narre. Eso ya es otra cosa. Cuando uno no tiene esto, no es problema del jugador realmente, es que el narrador no les dio las reglas claras dentro de lo que va a narrar. Entonces yo como jugador, por ejemplo, lo que les contaba ahorita, yo tuve esta mala experiencia porque el narrador no me dio las reglas claras. Si el narrador me dice, mira, esto es hack and slash, ármate lo que pegue más duro y acá el que saque mejor resultado es el que va a ganar. Perfecto. Y créanme que me hubiera divertido un montón jugando ese tipo de historia con un personaje que valga la pena, ¿sí? Pero no tenía un personaje que valiera la pena. O sea, estaba haciendo yo Jar Jar Binks en una historia de, de Sith y Jedis. Entonces no podía hacer mayor cosa viendo a los demás teniendo un montón de poderes y habilidades. Entonces, esto que dices es válido, pero lo mismo, nadie se queja de los rieles y la atracción está divertida. El problema es que en un punto se puede volver monótono si no te lo han dicho, ¿sí? Es como si te dicen, vamos a montarnos en esta gran montaña rusa que no has visto y resulta que esta montaña rusa solo tiene una subida y una bajada, de resto es plana. Entonces puede que la subida y la bajada te divirtió por un momento, pero eventualmente igual te vas a aburrir. Ahora si te dicen, solo voy a hacer esto, pero tiene una cinemática maravillosa, una panorámica maravillosa, vas a poder ver todo este sitio así, 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 es distinto. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Es necesario tener en cuenta este tipo de situaciones. Mao dice el PNJ que da información importante para la campaña, camuflado con la locura, como el loco de la película, que tiene muy buena información. Bien. Vic dice,
se te hace fácil narrar desde la improvisación? ¿Cuánta preparación haces para narrar? ¿Cuánto recomendarías preparar a una persona que quiere narrar quinta de por primera vez? Yo me demoré un montón para narrar quinta edición, no quería leer, jugué una vez, jugué 3 sesiones de quinta edición porque tenía mucho conocimiento de tercera, de 3.5 y no quería perderlo. Y básicamente me tomé 2 días y ahí comencé a narrar. Entonces yo lo que te digo es que cuando te sientas listo, va a sonar tonto, pero es cuando te sientas listo para narrar. Y este que te sientas listo es no tanto por las reglas, sino con tu narrativa, cuando te sientas tranquilo con lo que puedes estar narrando. Yo comencé, yo les decía a los jugadores limpiamente, incluso acá hay algunos que juegan conmigo Ravenloft, yo les dije, hasta ahora estoy probando quinta, hay cosas que todavía no conozco, hay cosas que no se me olvidan, pero pues creo que narrativamente se puede hacer. Yo preparo y la improvisación para mí me fluye es porque yo preparo narrativa en mi cabeza. Yo veo películas, leo libros, miro series y entre todo esto voy metiendo en lo que llamaríamos este pequeño baúl mental cosas que me sirvan de referencias. ¿Sí? Cuando yo veo algo, por ejemplo, hace poco que me vi esta serie Tabú, de, que es de época victoriana, muy similar a Peaky Blinders, 4 cosas tomé de ahí de nota que dije, esto quiero hacerlo, esto quiero hacerlo, esto quiero hacerlo, y esto me pareció una maravilla. Esto va para la historia de Ravenloft. Y esa es mi nota mental que me sirve para improvisar porque estoy guardando, y yo siempre diré, la improvisación necesita un baúl de muchas cosas. Es decir, eh, imagínate que tú vas a improvisar tejer un saco. ¿Sabes hacerlo? Sí. Tienes las agujas, sí, pero no tienes el material. Para poder improvisar este saco, para poderlo hacer como quieras, necesitas tener por lo menos un barril lleno de cosas. No tienes el esquema, no tienes ni siquiera cómo lo vas a hacer, pero por lo menos necesitas la lana o el hilo que vas a utilizar para poder hacer este saco, este buzo. Si no tienes de dónde agarrarte, no vas a poder improvisar. Entonces yo siempre el consejo que les doy a todos es, por favor, no se queden leyendo solo los libros de rol. Si quieres narrar una historia épica de fantasía épica medieval, mírate películas que tengan que ver con eso. Mírate series, mírate animes, lee mangas, lee libros. O sea, llena la cabeza. La creatividad requiere, la creatividad es un músculo y requiere ejercicio y este ejercicio requiere alimentación y la alimentación son estas cosas. A veces, por ejemplo, cuando yo voy a narrar, yo estoy trabajando y les cuento acá un secreto que yo hago. Si voy a narrar Ravenloft, en la tarde pongo alguna banda sonora de las que yo pongo cuando estoy narrando, mientras trabajo. Solo pongo la banda sonora. Y eso mi cerebro va ayudándome a meterme en el mood y de repente yo digo, uy, hoy estaría buenísimo que pasara o ponerme un personaje así o poder hacer esto. ¿Sí? Yo improviso dentro de la historia, pero mi cabeza tiene un montón de escenarios posibles dentro de lo que yo pueda traer. Entonces yo no tengo como un predeterminado. Yo digo, hoy voy a hacer esto y esto no. Yo simplemente digo, en un momento estaría buenísimo que fueran a tal dominio y pasara tal cosa. Y esto me sirve dentro de la historia porque tal vez no pase igual, pero lo puedo contar en un libro que leyeron, en un cuadro que vieron, alguien les comenta sobre esta historia y así con cada cosa. Entonces, creo que la mejor manera de preparar para narrar, si eres novato, es que escribas un poquito la historia eh, que está pasando o que va a suceder, no la historia que quieres que ocurra, la historia que está pasando. ¿Sí? En el mundo los dragones están luchando, dragones del bien contra dragones del mal, y esto está haciendo que estén reclutando personas de un lado y de otro. eh, Así que posiblemente los jugadores vayan a verse inmersos en esta parte. Ahí tienes un esquema claro de lo que puede estar sucediendo. De ahí de para abajo puedes empezar a sacar distintos hitos de lo que pueden ser historias. Y esa es una buena forma para improvisar. Yo generalmente hago este mapa de nodos en el que tomen decisiones y les digo, vayan. El sandbox, que lo hablaremos en una próxima charla, tiene también sus condiciones. Es muy bueno, pero también un sandbox muy abierto que nos ha pasado en algunas historias puede hacer que si los jugadores no están predispuestos a tomar decisiones, se queden estancados. Y es como un mundo abierto. Si han jugado, no sé, de pronto Red Dead Redemption, que es el único que tengo en la cabeza, y de repente galopan hacia un lugar sin mirar el mapa, puede que llegue un punto donde se aburran y digan, ok, acá no hay nada, tengo que devolverme. Porque necesitamos estar todos en la misma dinámica. Cuando no pasa, entonces puede sentirse este esquema de aburrimiento, pero no está mal. Yo siempre diré, eso es parte de la historia. Y si lo logramos, cuando lo evidencias, tanto narrador puede ajustar sus cosas como jugadores pueden ajustar sus cosas. Pero el sandbox tiene también sus particularidades y ahí debe también implicarse un poquito de encarrilamiento así despacio, así como vamos a ayudarles de una u otra forma. Eso va a servir un poquito.
Hatsamu decía, aunque suene cliché, lo mejor es prepararse para improvisar. Sí, o sea, la improvisación, miren, si ustedes ven, hay una serie que de pronto para muchos que son muy jóvenes no la conozcan, que se llama Seinfeld, que es basada en este cómico Seinfeld, que el tipo hizo una serie basada en la vida y la historia es como, es una serie sobre nada, es decir, es una serie sobre la vida misma. Y el tipo improvisaba y el tipo decía, en una de estas de stand-up comedy decía, para mí es fácil improvisar porque yo todo el tiempo estoy viendo a la gente, estoy viendo a mis amigos y estoy viendo cómo nuestra misma cotidianidad es la que nos hace reír, ¿sí? Viene el chiste, han visto que la gente hace esto, esto, y uno podría hacer, han visto estos narradores que hacen tal cosa, y seguramente hicieron stand-up comedy facilísimo porque todos tenemos puntos de referencia. Pero para poderlo hacer es importante estar preparándose constantemente. Entonces, yo no es, les digo, no es que me jacte de improvisar, porque esto me implica, de hecho, creo que un mayor trabajo que la misma preparación. Tengo que estar leyendo, tengo que estar viendo, tengo que estar haciendo cosas constantemente para, además, para no repetirme, porque la improvisación te pide eso. Y lo que sí me sirve de ejercicio es de memoria para recordar lo que he dicho y lo que he puesto dentro de una improvisación. Y que tenga coherencia, ¿no? Porque improvisar es una cosa, otra cosa es que tenga coherencia toda la historia. Improvisar una campaña, créanme que es difícil porque tiene que tener coherencia el personaje no jugador que metí en la primera sesión y que luego como en la quinta es como, oiga, ¿y este personaje no existía? No, tiene que seguir allí, tiene que tener una coherencia narrativa dentro de todo, incluso una evolución que hasta este punto creo que la mayoría de personajes no jugadores que he podido meter han tenido esto y han evolucionado y han cambiado y bueno, creo que se han encariñado de una u otra forma con algunos de ellos. Eh, ¿Qué más? Sí, las sesiones cero son importantes para las expectativas. Ir anotando lo que improvisaste porque ya forma parte de ese mundo. Sí, 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 sí. Yo tomo ciertas notas, pero a veces lo que pasa es que estoy narrando y creo que ustedes se han dado cuenta, los que juegan conmigo, como que me voy. O sea, me meto tanto en esta parte que... Y al irme, no alcanzo a notar ciertas cosas. Entonces luego me toca hacer el proceso mental de recordar. Pero igual, entre una sesión y otra, no quiere decir que yo tenga todos los tomos de lo que ha pasado. Por eso les digo, es importante la coherencia narrativa. Si tú acabas de improvisar un personaje no jugador que acaba de entrar, que es un campesino, que habla de cierta forma, que es un es un guarda de un puerto, pero el tipo resulta que tiene un pasado donde era un detective, pues tiene que tener una coherencia entre la historia, ¿sí? No es que lo metí porque sí. Y el tipo habla de esta forma por algún motivo y seguramente a él le pasó algo y hay un personaje que tiene una característica de desarrollo allí. Entonces la improvisación viene allí. Cerrando esta parte del railroading, no está mal si lo utilizas, digámoslo como de pequeños empujones, más no de llevarlos por todo el camino. Pequeños empujones porque a veces de verdad es necesario ayudarles a tomar decisiones. Yo digo que acá los narradores debemos ser empáticos con que los jugadores no siempre tienen la disposición o no siempre van a poder resolver los dilemas. Hay una cosa que alguna vez hablamos con Wolbert y es lo que se llama eh, los problemas de solución única. ¿Sí? Problemas de solución única es, vas a dibujar con una sola línea continua una casita con techo. Básicamente hay una sola forma de poderlo hacer sin que se crucen las líneas. Es un problema de solución única. ¿Qué es lo que pasa con estos problemas de solución única dentro de una encrucijada? Si yo digo, miren, para poder abrir el portal requieren primero sacar el agua de lavarse las manos con el agua bendita, sacar el agua con el cuenco blanco desde la fuente, llevarla y verterla sobre este ducto que está al lado de la puerta y cuando la vierten tienen que hacer una oración. Yo sé eso, y dentro de la historia los jugadores no han encontrado una maldita nota que les dé esa guía. ¿Cómo voy a esperar yo que los jugadores lo hagan? Entonces llegan los jugadores, llega uno y se mete dentro de la fuente, llega el otro y rompe el cubo, llega el otro e intenta verter sangre dentro de esto, el otro intenta romper la puerta. Y yo como narrador entonces digo, ah, no, pero es que no se puede evitar todo de forzarlos porque es que tienen que saber. ¿Sí? Los problemas de solución única son un gran dilema. Uno tiene que ser empático porque no siempre los jugadores van a poder resolver esas cosas. Y por eso es importante el sandbox, porque te permite distintas opciones dentro de los dilemas que planteas. Pero a veces, como les digo, el pequeño empujón sirve. ¿Y cómo funciona este empujón? Coherencia narrativa. Tu personaje, que me dijiste que es un erudito, que trabajó en la biblioteca, que es un mago, va a hacer un pequeño lanzamiento de arcana, porque de pronto se acuerda de algo. Hace un lanzamiento de arcana y le digo, ok, ¿tú te acuerdas que
En uno de estos libros que todavía había una cosa que llamaba como acertijos y mazmorras, y cuando miraste este libro te dabas cuenta que hay una cosa que se llaman como los puntos específicos para solucionar un problema. Y decía, hay un punto A que tiene que ir a un punto B, el punto A y B se suman para poder solucionar el C, el punto A, B y C se suman para solucionar el D. Esta es la pista que le estás dando al jugador desde la coherencia de la historia. Entonces lo estás empujando porque va a haber una solución única, pero no le estás empujando como de tienes que salir únicamente por este lugar y solamente pueden hacer esto y no va a haber ninguna otra opción. En ese tipo de situaciones incluso me gusta cuando un jugador llega y dice, ah, y si buscamos una puerta como un ducto y este que es pequeñito se mete por allá y trata de entrarse al otro lado. En ese momento, para mi historia, ese ducto existe porque me gusta que el personaje haya tenido la iniciativa de hacer algo nuevo dentro de esto. ¿Sí? En ese momento existe. Y creo que se han dado cuenta algunas de las personas que juegan conmigo. Si se inventan algo dentro de la historia, la mayoría de veces yo les digo, sí, esto que acabas de decir, tal cual está. En la historia del jueves, uno de los jugadores me dijo, no, es que mi personaje viene de un lugar, lo mandaron a buscar ayuda porque el pueblo está en peligro. Y yo, ok, muchachos, tienen que ayudar al personaje porque el pueblo está en peligro. Y él, no, ¿cómo así? Sí, cuéntame cuál es el peligro, qué es lo que está pasando. Y eso se volvió parte de la primera aventura que está jugando el grupo. Entonces, si ustedes lo traen a la historia, se vuelve porque la historia finalmente es de los jugadores. Entonces, el railroading puede funcionar cuando hacemos pequeños empujones. Recuerden que muchas veces estos empujones pueden ser consecuencias de las acciones o de los pensamientos de los jugadores, entonces no está mal. Y finalmente esto que yo les decía de los procesos propios es que recuerden que no hay manera única de narrar juegos de rol. Mi método no es el método de los demás. Mi método no es el método de ninguno de los narradores que está acá. Y el método de ellos no es el método de otros. Que todos narremos rol, que todos tengamos reglas, que todos sigamos estas características de las agendas narrativas, no quiere decir que tengamos el mismo método. Entonces, esto se los digo más como con cordialidad y con el cariño de que se relajen. No tienen que estar dentro de las cosas que hacen los demás. Yo sé que mucha gente le encanta y creo que por acá había una cosa que hablaban de Critical Role. Sé que mucha gente los ama, sé que mucha gente les agradece. Yo entiendo toda la labor que tienen, pero yo personalmente no he podido ver un solo capítulo de Critical Role excepto de Vox Machina porque para mí es otra cosa. Para mí. Y no digo que yo sea malo, no digo que sean buenos, no digo nada. Yo no tengo ninguna opinión respecto a esto, simplemente no los veo porque me di cuenta que muchas personas se estaban volviendo un poco con la fijación de querer ser la gente de Critical Role. Y esto les genera una satisfacción más grande porque si no tienes la capacidad de modular tu voz, no tienes la capacidad de improvisar, no tienes la capacidad de hacer este tipo de histrionismo dentro de la historia, te sientes frustrado. Yo me acuerdo un tipo que en algún momento nos estaba insultando en WhatsApp diciendo que solamente jugaba si hubiera alguien que fuera narrador como el de Critical Role. Y todos como, ok, ¿acaso tú eres un jugador como los que juegan esa mesa? Y como no lo eres, pues tampoco puedes exigir eso. A lo que iba con esto es que recuerden, ustedes no tienen que ser los mejores, pero tienen que rolear. Eso sí, tienen que hacerlo. Si quieren mejorar y quieren ser buenos narradores, tienen que estar roleando, tienen que estar jugando, tienen que estar participando. Mucha gente que está acá juega y de pronto les da miedo narrar. Láncense. Esta es la mejor comunidad para hacerlo. Acá nadie los va a juzgar, acá los van a ayudar. Si quieren comenzar a jugar en algún momento, pueden hacerlo. A narrar lo que quieran, acá lo pueden hacer y pueden aprender. Pero ustedes no tienen que ser un arquetipo de jugador, un arquetipo de narrador. El proceso propio que se refiere, todas estas charlas, la escuela, todo esto les va a servir a ustedes para armar lo que ustedes prefieran. Yo siempre digo, yo improviso. Ese es mi tema. Yo improviso. Si ahorita nos armamos una historia, les pregunto a ustedes, díganme un concepto, díganme los personajes y la armamos. Y yo sé que les puedo armar la historia. Si tiene que ver mucho no sé, con historia real, yo les digo, ténganme paciencia porque mi memoria no me da para ciertas fechas o ciertos hitos. Entonces no me voy a basar en la historia específica ni en la contemporaneidad al respecto, pero puedo hacerlo. Pero ese es mi proceso, mientras que otra persona puede decir, no, 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 no. Yo les narro a ustedes mañana y voy a dedicar la tarde a hacer los mapas, a hacer las hojas, a hacer todo esto y lo puedo hacer de esta manera. Perfecto. Son procesos distintos. Y los digo porque hace poco vi un contenido justamente en TikTok de alguien diciendo, pues era con humor, pero me dejó esta idea. Decía, hey, ¿qué estás haciendo ahí viendo TikToks? Tienes que ir a preparar tu sesión, ¿qué pasa? No sé qué, tienes que ir a hacer. Divertido. Pero en ese momento yo decía, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, si eso me lo dijeran a mí, yo me río y yo digo, ¿pero preparar qué? O sea, yo no tengo tiempo de preparar. Yo ahorita me conecto y ahí viene mi preparación, comenzar a jugar. Pero otra persona puede hacer sus mapas. Por ejemplo, Wanderer, que hace unos mapas isométricos en Roll20, pues, tremendos mapas. Yo veía eso y yo decía,
quisiera tener el tiempo para hacer uno así. Lo que estaba preparando en Forge, Abra, pues maravilloso. O sea, nosotros jugamos una historia de Mothership y yo veía todo lo que está en The Forge y yo decía, quisiera tener el tiempo para poder hacer esto. Pero como no, yo me enfoco en narrativa y trato de darles una experiencia inmersiva a los jugadores para que no se sienta la falta de pronto de mapas o de cosas similares. Entonces, de verdad, narren. Si les gusta narrar, si quieren jugar, busquen narradores que también hay acá. Motiven a sus amigos también. Les voy a decir algo de la vieja guardia del rol. Foundry, gracias. Estaba pensando en Forge. Gracias, gracias, Ebra. Eh, hay una cosa de lo que nosotros hacíamos cuando comenzamos a jugar antes de que existiera, digamos, la capacidad de conectarnos a internet para hacer este tipo de cosas, y era escoger el narrador por votación y obligarlo a narrar. Entonces éramos todos, ok, tal persona está narrando bien. Cuando esa persona se cansaba y quería que alguna otra persona narrara, decíamos, bueno, ahora le toca a tal persona. Y como me dijeron a mí, como me dijo uno de mis mejores amigos, y gracias a él comencé en esto, me entregó esta guía de Ravenloft, me dijo, hey, léete esto que está buenísimo. Me leí la guía de los dominios y residentes de Ravenloft y le dije, oiga, está muy chévere. Además que me lo leí como en un día porque estaba súper, súper entusiasmado con todo esto del rol. Me dijo, listo, nárralo. Y yo, ok, este sábado nos vemos y jugamos. Y así fue. Entonces, háganle dentro de sus mesas los que están jugando, si hay alguien, díganle, prueba, narra. Dale, acá tienen toda la capacidad. Recuerden que hay 9 clases de narrativa sin ningún juego en la lista de YouTube de Academia de Rol en Casa. Y ya hay 5 clases sobre Mundo de Oscuridad que también pueden estar allí viéndolo. Así que solo es que lo hagan, solo es que se metan. De verdad no necesitan conocer tanto de las reglas como si necesitan tener ganas para hacerlo. Y solo haciéndolo van a saber si son buenos o son malos. Entonces eso es lo último que quería decirles. La próxima semana posiblemente tengamos una charla sobre sandbox y creación de mundos para que lo puedan hacer. Sí, el 30 de abril es el día de One Shots. Ya están abiertas las convocatorias. En la agenda, en el canal de anuncios de la casa van a encontrar ahí el enlace. Inscríbanse. El plazo es hasta la otra semana para inscribir jugadores. Ahí estaré haciendo un poco de presión para que todos se sumen. Así que ahí va. Como siempre, gracias a todas las personas que están acá, gracias a los amigos de Akataka que siempre nos comparten todos los contenidos que hacemos, gracias a las personas que se suman por Twitch, que nos han estado viendo. Recuerden, estoy tratando de transmitir mis partidas. Luego trataré de vincular a otros narradores para que transmitan las suyas. Por ahora los martes y viernes y posiblemente la del jueves van a estar transmitidas. Pueden pasar por Twitch y verlas. Suscríbanse. Recuerden que todo esto ayuda. No voy a ganar, creo que en algún momento, dinero por ninguna de las plataformas, pero realmente lo que sí sirve que ustedes se sumen, comenten y participen es que más personas reciban este conocimiento, que es lo único que yo tengo un interés de lo que es Rol en Casa. Más personas puedan estar siendo parte de, de esta gran comunidad que estamos prontos a llegar a 1900. O sea, esta cosa va creciendo un montón y quiero que todas las personas que lleguen acá sientan, aprendan, conozcan y se sientan muy bien en compañía de juegos de rol y con las personas que están aquí que son increíbles. Entonces, estos videos van a quedar subidos yo creo que mañana en el YouTube, así que pásense. Mi recomendación también, porfa, cuando pasen y vean algún video, dejen su comentario, así sea como gracias o qué bueno o lo que sea. Todo esto hace que el algoritmo nos vuelva un poco más relevantes y de nuevo, como les digo, yo no gano nada, es más llegarle a más personas y que más novatos puedan aprender. Entonces ahí está. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por todos sus comentarios. Voy cerrando entonces la transmisión por Twitch y nos vemos en una próxima charla rolera.